Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, en Conversando un Café. Hoy con un amigo de todos los días o muy cercano, como Carlos Casanueva, que es nuestro corresponsal en Caracas, y con Ricardo Jiménez, sociólogo, un sociólogo chileno que está radicado en Perú, que es coordinador, ¿cierto?, de la red ALBA y de movimiento, ¿cierto? Y que, bueno, está muy al tanto de lo que está ocurriendo hoy día, ¿no es cierto?, en una situación que está en stand-by o que aparentemente está en stand-by, si uno mira los periódicos y la prensa chilena, como que quedamos en una fotografía ahí estancada y no sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Hubo una final, un finish ahí, y de ahí nada. Entonces, y que es necesario para un país como el nuestro hablar de qué es lo que está pasando también con nuestros vecinos. Eh, Ujú. en el país de Vallejo, ¿cierto? Hay que saber qué es lo que va a hacer el país de Vallejo. Hay que saber qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en el país de una cultura tan rica como la peruana. Y que no es solamente en la comida, que nosotros, a los chilenos nos ha ido gustando. Por cierto, por cierto. Sa- saludo, eh, saludo Omar y saludo Ricardo, eh, y a todos los oyentes de Crónica Digital con este cafecito latinoamericano, ya que se está haciendo cada vez más recurrente. Ya con Ricardo estuvimos hace muy poco aquí en Caracas, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, ¿ya? Con Ricardo y una gran delegación de hermanas y hermanos peruanos que estuvieron aquí y estuvimos compartiendo la situación política peruana, latinoamericana, una mirada también un poco mundial. Así que Ricardo, un abrazo, un saludo, ya estás de regreso en Lima, ¿ya? Y en todo ese proceso muy convulsionado y que todas y todos estamos mirando, y aquí en Venezuela en particular, acabo de terminar yo una clase de videoconferencia con la estructura, digamos, de parroquiales de Caracas. Les pedí excusas que me retiraba porque iba a conversar con nuestros hermanos chilenos y peruanos, en particular con Ricardo, y me decían los compañeros venezolanos que están muy pendientes y muy preocupados de lo que ocurre en el Perú. Yo le dije, bueno, vamos a tener esta conversación hoy día en Crónica Digital, vamos a grabar el programa, les vamos a entregar el link para que nos empapemos un poco de lo que está ocurriendo, lo que está por ocurrir en las próximas horas en el Perú. Así que mi abrazo, Ricardo, mi saludo, Omar, a Santiago. También hemos estado muy pendientes de la instalación el día de ayer de la Asamblea de la Convencional, digamos, muy pendiente también de ese proceso constituyente chileno. Así que abrazos desde Caracas, Venezuela, acompañando las luchas de nuestros pueblos, Perú y Chile en estos momentos. Bueno, es Ya, un gusto saludarte, Carlos, un gusto saludarte, Omar, estar acá en Crónica Digital y saludar a todas las personas que están viendo el programa. Con mucha alegría recibo esta invitación. Y no sé, si quieren, les empiezo contando un poco. sí, mira, la idea sería que nos hablara un poco del contexto sociopolítico, ¿no?, que explica la irrupción de Pedro Castillo. Cómo se gestó esto? ¿Cuáles son las condiciones que permitieron la situación que se está viviendo hoy día en el Perú? Bueno, la explicación que uno puede darle a Pedro Castillo y lo que él representa, ¿no? Lo que está representando hoy día en esta crisis en el Perú, tiene que ver con 40 años de neoliberalismo administrado con mano de hierro, ¿no? Represiva económicamente y represiva políticamente, ¿no? Una constitución política, la que actualmente tiene el Perú, hecha en dictadura, bajo la dictadura de Alberto Fujimori, con las tanquetas en las calles, con la mitad del país en estado de excepción, con los medios de comunicación cooptados por la dictadura. De esta constitución tenemos los dos mentores en prisión, el ex dictador Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, que ha hecho noticia por estos días justamente tratando de intervenir para anular los resultados electorales actuales, ¿no? Ellos son los mentores de esta constitución y de este neoliberalismo de casi 4 décadas en el Perú,
que hoy día ha hecho crisis, ¿no? Después de 40 años de hegemonía, se ha desgastado, se ha descompuesto, y el contexto de pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social que ha traído, y una profunda crisis política vinculada a la corrupción, que ha desgastado al país. El Perú ha tenido 5 presidentes en 2 años, incluso un récord Guinness, una presidenta que duró una noche, digamos, ¿no? Debe tener el récord Guinness de la más efímera de las presidencias. Y todo esto, esta crisis, ha buscado respuesta, y la ha encontrado en el liderazgo de Pedro Castillo y de Perú Libre, ¿no? En estas elecciones. Para sorpresa de propios y ajenos, digamos, ¿no? O sea, me incluyo, nadie en el Perú, y digo nadie porque incluso los propios compañeros de Perú Libre me han confesado que ni ellos pensaban, cuando empezó esta contienda electoral, que iban a alcanzar la presidencia, como lo han hecho, ¿no? Y la bancada mayoritaria con 37 congresistas en el Congreso. Vladimir Cerrón, por ejemplo, uno de los líderes, Guillermo Bermejo, el congresista más votado por Lima de Perú Libre, me contaban que ellos pensaban meter 11 congresistas cuando empezó esta contienda electoral, y ni siquiera aparecían en la encuesta. Y la explicación de esto, por un lado, tiene que ver con el racismo muy acendrado que se mezcla con el clasismo en el Perú, porque Pedro Castillo y Perú Libre vienen del Perú profundo, de los Andes, lejos de Lima, de lugares despreciados por Lima, por la capital, ¿no? Y esto incluye a los sectores progresistas, que también adolecen de este racismo y de este desprecio hacia el Perú del interior, ¿no? En términos políticos. Entonces no se le vio venir. Y por otro lado, nadie pensó que el descontento ciudadano, que el descontento de la población era tan grande. Sabíamos que había descontento, pensábamos que iba a ser canalizado por alternativas progresistas más moderadas, pero para sorpresa de todos, irrumpió la figura de Pedro Castillo de Perú Libre, respondiendo a este descontento, respondiendo a esta crisis, a este desgaste. Ya el sistema neoliberal peruano no da para más, y así lo han entendido incluso sectores acomodados. Fíjense ustedes que Pedro Castillo gana estas elecciones con alrededor de 45.000 votos, y en los 3 distritos más ricos de Lima, San Isidro, Miraflores y no recuerdo ahora el nombre del tercero, obtiene 90.000 votos. Castillo obtiene 90.000 votos en los sectores más ricos de Lima, y gana la elección por 45.000 votos. Entonces, este es un indicador de que incluso en los sectores acomodados hay sectores con conciencia que entienden que el país ya no va para más y que necesita cambios, ¿no? Si se quiere cierta gobernabilidad, cierta estabilidad hacia adelante. Entonces ese es a grandes rasgos el contexto sociopolítico que permite explicar esta irrupción tan vertiginosa. Recordemos que la elección de segunda vuelta fue el 6 de junio. Mañana cumplimos un mes. Y pocos días antes de esa votación, o sea, estamos hablando poco más de un mes, nadie se esperaba que irrumpiera la figura de Castillo con la dimensión que hoy día tiene, ¿no? O sea, así de vertiginoso y de sorpresivo ha sido, y la explicación es esta crisis tan profunda, tan grave, y este descontento extendido, ¿no? En la población. Eso es un poco lo que les podría hablar. Ricardo, y en este ¿Sí? proceso, en este contexto sociopolítico, se da también un grado de descomposición de la propia élite. Hay un grado de descomposición ahí. Estoy tratando de hacer un paralelo con Chile, ¿eh? Que en definitiva este proceso de descomposición, de gangrena, ¿no? Fue generando, ¿no es cierto?, un nivel de no solamente de incertidumbre, sino que de incredulidad, no solamente en la élite, sino que en sus propias instituciones que fueron formando en 200 años de historia, ¿no? Sí, claro, en el Perú las instituciones son de por sí débiles, ¿no? Históricamente. Recordemos que es un país que fue el último bastión colonial español, que derrotó la oligarquía limeña, terminó traicionando y derrotando los proyectos de unidad continental, tanto de San Martín como de Bolívar. Y luego, a partir de la fragmentación del país en distintas zonas muy aisladas unas de otras y controladas por poderes locales, hacendados, gamonales, luego ha venido la guerra con Chile, que también significó
un trauma y un quiebre, una fragmentación de la sociedad peruana. Y todo esto explica que sus instituciones son históricamente débiles, ¿no? Parte de eso es la explicación de por qué este hecho inédito, insólito, de que después de un mes de las votaciones todavía no tenemos proclamación del ganador, ¿no? Proclamación oficial. Es una muestra clarísima de la debilidad de las instituciones. El Jurado Nacional de Elecciones, el árbitro electoral, ha tenido comportamientos absolutamente escandalosos, digamos, que en cualquier otro lugar serían incomprensibles. El Congreso de la República está tratando hoy día mismo de, que es la institución más desprestigiada del país, según todas las encuestas públicas, está tratando de dejar candados y amarres al futuro gobierno para que no pueda hacer cambios, ¿no? La corrupción, los carteles de la droga, son Vox Populi, que tienen bancadas en el Congreso. Entonces, todo este escenario configura instituciones muy débiles y, igual como tú señalas, para Chile ocurre en el Perú, que hay una descomposición de la élite dirigente, ¿no? La élite neoliberal dirigente se ha descompuesto. Los últimos presidentes, desde el dictador Fujimori en los años 90 hasta acá, todos los presidentes están encarcelados o están enjuiciados por graves casos de corrupción, sin excepción, todos ellos. Entonces, ustedes pueden ver lo que les contaba, ¿no? 5 presidentes en 2 años, intentos de golpe blando a través del Congreso, que la gente en las calles derrotó a costa de muertos. Murieron 2 muchachos en Lima. Entonces, hay una descomposición gravísima. Ahora mismo, este alargue, este limbo, esta pausa insólita, inédita, de que no tengamos proclamación de presidente, a pesar de que el resultado es clarísimo y es invariable, muestra también la cara de la descomposición y de la corrupción, porque ha hecho noticia hace poquito, hace unos días atrás, el ex asesor del dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, que está en prisión, en una prisión militar todavía, base naval de Callao. Han aparecido audios de él, de 3 celulares distintos, incluso de la línea fija de la cárcel, llamando a personajes allegados al fujimorismo para que con millones de dólares comprar jueces electorales y hacer ganar a la candidata perdedora, ¿no? Esto ha sido notición, ha sido público, ha destituido a varios mandos de la prisión y se han abierto investigaciones a los allegados fujimoristas involucrados, en este caso corrupción. Entonces son todas señales de una descomposición, yo diría, ya insoportable de la clase dominante, de la clase hegemónica, de la clase neoliberal. ¿Y qué es lo que ha llevado a la población, a pesar de tener toda la cancha inclinada, ¿cierto? Toda la cancha del partido de fútbol electoral inclinada en contra, a pesar de que el árbitro ha jugado para la candidata perdedora, a pesar de que todos los medios de comunicación con campañas millonarias que se burlan de la ley electoral y del control financiero electoral, a pesar de todo esto, la rebeldía electoral del pueblo peruano ha castigado esta descomposición con el triunfo electoral de Pedro Castillo y Perú Libre, ¿no? Ricardo, en ese análisis tuyo, y mucha gente nos pregunta también, ¿qué papel jugó o ha jugado o está jugando la izquierda peruana? También creo que bastante fragmentada, atomizada, pero ¿qué papel jugó antes? Vimos que un sector había estado apoyando a Verónica Mendoza, algunos con Perú Libre, y después de la segunda vuelta, ¿cómo se han reordenado las fuerzas? ¿Cómo está ese tema de la correlación de fuerzas y la izquierda peruana en estos momentos? Bueno, habría que hacer una pequeña introducción diciendo que la izquierda peruana, que fue un actor importantísimo en los años 70 y 80, llegando a tener mayoría en la Asamblea Constituyente de la Constitución anterior, la última Constitución plenamente legítima del año 79, con un paro nacional que derrotó a la dictadura de Morales Bermúdez y con un arraigo de masas populares muy importante. No logró sobrevivir esa gran izquierda, ¿cierto? Que llegó incluso a tener la alcaldía de Lima con Barrantes. No logró sobrevivir a la dictadura de Alberto Fujimori, ¿cierto? Producto de la guerra interna que hubo en el Perú y que ganó la dictadura a las organizaciones levantadas en armas. Esta dictadura logró desmantelar a la izquierda y, por otro lado, los
cambios neoliberales que fueron brutales, profundos, ustedes lo saben bien porque es lo mismo que hizo Pinochet en Chile, es lo que hace Fujimori en términos económicos en Perú. Incluso recuerdo que el hermano de Piñera es el que vino a Perú a enseñar el sistema de AFP, por ejemplo, ¿no? Es el mismo modelo chileno neoliberal salvaje, incluso más salvaje que en el propio Chile, porque en Chile los militares conservaron Codelco, ¿no es cierto? La principal empresa minera, porque se quedaron con ese dinero, ¿no? Pero quedó para el Estado Codelco. Acá en Perú no quedó nada, ¿no? Desmantelaron todo, lo entregaron todo a los poderes económicos privados, y entonces estos cambios neoliberales que desestructuraron la clase obrera, que trajeron toda esta precarización, esta debilidad de la clase trabajadora, hicieron que la izquierda no lograra reponerse hasta hoy, no lograra volver a conectar con las masas populares, y se volvió una izquierda muy atomizada, de grupos pequeños, de baja representación. Durante décadas, el único congresista de izquierda era Javier Díaz Canseco, era casi un lunar en el Congreso, y que solo el día de hoy podríamos decir que se está revirtiendo ese proceso. Y justamente la izquierda llega, después de toda esa historia, a estas elecciones dividida en al menos 4 o 5 candidaturas, como se quiera ver. Está la candidatura de Verónica Mendoza, que era la candidata de centro izquierda, izquierda moderada, izquierda clase mediera de Lima, como ustedes la quieran ver, que era la que tenía más posibilidades en las elecciones anteriores, las elecciones antes que estas, hace 4 años atrás, sacó cerca del 20% de los votos, y por lo tanto era la que tenía mayor expectativa y mayores posibilidades, la que todos pensábamos que iba a representar el descontento en esta ocasión. Luego está la candidatura de Marco Arana, que es un ex sacerdote vinculado a los grupos ambientalistas, que fue aliado de Verónica Mendoza en las elecciones anteriores y luego se pelearon, que le fue bastante mal, sacó cerca del 1% de los votos en esta ocasión. Después estaba, por supuesto, Perú Libre y Pedro Castillo, que son esta izquierda popular, netamente popular, venía de los Andes, venía del interior del Perú, un poco desconocida en Lima, un poco menospreciada en Lima, y que ya había participado en las elecciones anteriores, pero había sacado alrededor del 3% de los votos, por lo tanto no se le veían muchas posibilidades. Y después tenemos la candidatura, si ustedes la quieren ver como izquierda también se puede discutir, pero yo por lo menos, al menos dentro del campo progresista, de Antauro Humala y del movimiento etnocacerista, ¿no? Antauro Humala es un militar que está preso por sublevación contra el gobierno de Toledo hace varios años, hermano del expresidente Ollanta que tiene este movimiento etnocacerista que es muy, muy interesante, muy combativo, aguerrido. Varios de ellos están presos todavía, y ellos se presentaron divididos en estas elecciones. El movimiento se dividió, Antauro está preso y aislado, no pudo ejercer su liderazgo, y entonces fueron en 2 o 3 listas, una la de Castillo, otra, no recuerdo, otros con Verónica, y en fin. Y toda esta fragmentación, digamos, se presentó en primera vuelta, y para sorpresa de todos, Pedro Castillo derrotó por 10 puntos, no es una diferencia menor, es una diferencia aplastante en realidad, por 10 puntos a la candidata que tenía mejores opciones en la izquierda, que era Verónica Mendoza, y además derrotó a todas las otras 12 candidaturas de derecha, ¿no? Verónica perdió no solo con Pedro Castillo y Perú Libre por 10 puntos, sino que perdió con otras 4 listas de derecha. Es un duro revés electoral el sufrido por Verónica y Juntos por el Perú, que era la opción, digamos, política que ellos llevaban, Juntos por el Perú. Lograron meter una bancada de 5 congresistas, que es la menor que se puede meter, y están ahí, ahora aliados, porque esto es lo importante, que en segunda vuelta, todos estos grupos de izquierda que yo he señalado se han unido detrás de la candidatura de Pedro Castillo y Perú Libre, y hoy día están luchando en un solo frente con las organizaciones sindicales, indígenas, de trabajadores sociales, incluso las ONG de derechos humanos, en fin, todo esto y todas estas fuerzas políticas de izquierda y progresistas se han concentrado en el frente por la defensa de la democracia y la gobernabilidad en el Perú, que justamente hoy día, en la mañana, alrededor de las 11, ha hecho una conferencia de prensa y ha llamado a paro nacional para mañana,
que se cumple un mes del triunfo de las votaciones del 6 de junio, y que se hace insoportable esta espera, esta insólita e innecesaria espera para proclamar al ganador de las elecciones por parte del árbitro electoral, ¿no? Esa es un poco la idea de cómo se ha comportado la izquierda y qué actores hay en la izquierda hoy día, ¿no? No sé si... Omar, Sí, ¿estás por ahí? y desde ese punto de vista, Ricardo, bueno, algo ha ido Ajá, avanzando en términos, ¿no es cierto?, de la situación que se está viviendo hoy, que es esta situación de tensa espera, que me imagino que es una situación de diálogos, de negociaciones también, por cierto, de movidas a ver acaso un golpe blanco o lo que sea, intervención de no sé quién, de no sé cuánto. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú que se está moviendo el cuadro político? bueno, tenemos una situación, yo diría, inédita. No ha habido nada parecido en el Perú, y dudo que en otro país lo haya habido, ¿no? Que tiene que ver con la debilidad de las instituciones y que tiene que ver con lo drástico, con el drástico cambio que significa perder 40 años de hegemonía. O sea, estamos hablando de 4 décadas completas de absoluta hegemonía de la derecha, frente a una candidatura popular, ¿no? Porque no es una izquierda clase mediera como la que estábamos acostumbrados antes de Castillo y Perú Libre, la que tenía la hegemonía. Es una izquierda absolutamente y netamente popular, es una izquierda de lucha. El propio Castillo viene de los sectores más combativos del gremio de maestros, que es el más importante, el más histórico del Perú. Surgió a la vida política en el año 2017 en una huelga muy combativa, donde fue muy satanizado, muy perseguido Castillo. Ahí fue cuando lo conocimos como personaje público, 2017. Guillermo Bermejo, por ejemplo, el congresista más votado de Lima, ha estado preso en más de una ocasión, estuvo exiliado en Venezuela, y es un compañero, digamos, de lucha de más de 15 años, completamente legítimo en las luchas populares, de manera que es una izquierda muy combativa, muy popular, muy del interior del Perú, que yo creo que eso es lo que más le duele, incluso yo diría a sectores progresistas del Perú, que hayan aparecido estos afuerinos, ¿cierto?, de allá de Chota, de Cajamarca, de la zona andina, a gobernar el país. Es muy traumático, es muy doloroso para esta derecha cavernaria, esta derecha que, como la llamó un brillante periodista fallecido hace algunos años, el compañero Raúl Wiener, la derecha bruta y achorada, la DBA, ¿no? Es una derecha bruta y achorada. Los medios de comunicación son monopolios mediáticos absolutamente violentos. Hay sicarios mediáticos de la derecha que en televisión han llamado a asesinar a Guillermo Bermejo, al congresista electo, ¿no? O sea, para que ustedes se hagan una dimensión de lo que se trata. Entonces eso explica esta resistencia tan feroz, que se une además a una cuestión individual y biográfica de la candidata derrotada, que es lo que a ella lo que le espera, perdida la presidencia, es la cárcel, ¿no? Eso hay que tomarlo en consideración, y ella sabe lo que significa porque su padre lleva varios años en la cárcel. Entonces, la desesperación de la candidata derrotada con uñas y dientes y pelear esto hasta el final es porque sabe que le esperan los juicios contra ella, varios juicios por corrupción. Ella y sus allegados los van a llevar a la cárcel. El fiscal está pidiendo 30 años, una persona mayor de 50 años es casi una cadena perpetua. Entonces, todos estos factores se han confabulado para que haya esta situación inédita de resistencia, de no querer, simplemente no querer aceptar al ganador, ¿cierto? Que es un mínimo democrático, cuando uno va a la contienda electoral, reconocer los resultados. Y acá simplemente no les ha dado la gana, ya ha quedado en evidencia después, a lo largo de este mes, ha quedado en evidencia, pero hasta el cansancio, hasta el Departamento de Estado norteamericano, hasta la OEA, han reconocido que las elecciones fueron limpias. No hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que haya habido fraude en mesa, como pretende la candidata derrotada. Es simplemente que no les da la gana reconocerlo, porque es un ganador de izquierda, del interior del Perú, y que viene con propuestas de cambio, viene con la constituyente como primer compromiso con el pueblo que votó en las urnas,
viene con la elevación drástica de los presupuestos de salud y educación, que son los peores de América Latina y del mundo, y que se han mantenido durante 40 años, y con otras medidas de regulación a los poderes económicos, a los grandes negocios que no les gustan a las élites, y por lo tanto hay esta resistencia que, sin embargo, después de un mes está desgastada. Han habido innumerables maniobras, se les ha ocurrido una y otra cosa para tratar de anular las elecciones y todas han sido derrotadas, fracasadas, en parte por la movilización del pueblo peruano, tanto en las calles como a nivel legal, a nivel comunicacional, y también por la solidaridad y la fraternidad y la vigilancia internacional, que ha jugado un papel importante. Entonces, ya a esta altura, casi un mes, mañana cumplimos un mes, no queda casi margen de maniobra, están haciendo sus últimas intentonas hoy día en el Congreso, elegir un nuevo tribunal constitucional y que ese tribunal constitucional el día de mañana desconozca las elecciones. Por esto es que el Frente de Organizaciones ha llamado a paro nacional mañana, pero yo estoy convencido de que es cuestión de tiempo la proclamación de Castillo, ya no tienen más margen de maniobra, no tienen condiciones internacionales, están solos contra el mundo, esa es la verdad, salvo fuerzas impresentables como el Vox fascista de España, ¿no es cierto? Que no sé si le hace bien o no que los apoye, pero fuera de eso no los apoya nadie en el mundo, están solos, el Departamento de Estado ya les bajó el dedo, los dejó sin piso, el Departamento de Estado norteamericano, la OEA también. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo la proclamación, pero de todas maneras no se van a ir sin lucha. Y cada día que pasa se abre la ventana de oportunidad para que tengamos una nueva intentona golpista, una nueva intentona de corrupción para comprar jueces electorales, en fin, para que ocurra cualquier cosa porque ese es el escenario peruano, ¿no? Ricardo, una consulta. Me decías tú cuando estuviste allí en Caracas, ¿ya? Y según algunos medios, en términos legales, esta estrategia del fujimorismo de dilatar al máximo los resultados, el reconocimiento de los resultados de la elección, tiene que ver también con una fecha legal que creo que es el 18 de julio, esa es la fecha tope de donde tienen que ser proclamados tanto los congresistas como el presidente, y si en esa fecha no se ha llegado a la proclamación de Pedro, por ejemplo, se podría anular la elección. Esa es la estrategia que tiene el fujimorismo, ¿no? Exacto, esa es la estrategia desesperada, diría yo, del fujimorismo, realmente desesperada, no le veo muchas probabilidades de éxito, al menos no hoy día, pero esa es que tú describes la estrategia, o sea, el fujimorismo primero intentó ganar fraudulentamente las elecciones, eh, primero impugnando masivamente los votos del ganador, tratando de que se anulen los votos del ganador, especialmente en la zona con un claro criterio racista y clasista, en las zonas indígenas y andinas, ¿no? En la Amazonía y los Andes. Cuestionó por cantidades industriales votos del ganador, a ver si de esa manera, anulando votos del ganador, ella ganaba las elecciones. Esto fracasó. Ni siquiera una sola de las masivas impugnaciones que presentaron fue admitida por los distintos jurados, porque cada región tiene que responder, jurados especiales electorales de regiones. Luego, cuando eso fracasó, se intentó pedir la anulación de las elecciones. Se dijo que había fraude en mesa, que es un ridículo, porque el que entrega los datos electorales no son las personas en las mesas electorales, que eso fue el 6 de junio, es la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que pasa es que el fujimorismo no quiere chocar con ellos porque ellos han estado trabajando para el fujimorismo, ¿no? Lo que pasa es que no han podido hacer más frente a la avalancha, digamos, del resultado. Entonces, eso también fracasó. Ahora la última carta fue jugar a una petición a la OEA para que hiciera una auditoría general de las elecciones, que es casi como decir que están viciadas, y cayó en el vacío. Fue un fracaso estrepitoso la estrategia con la OEA, el Departamento de Estado se pronunció, Almagro no los recibió, en fin. Entonces, hoy día están jugando a la largue, como tú dices, hasta el 28 de julio, que es la fecha de asunción del nuevo presidente del nuevo Congreso, 28 de julio, y en la ley hay un vacío en el sentido de que no hay un plazo perentorio, un plazo obligatorio para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al presidente. Este es un vacío de la ley
porque siempre se entendió a lo largo de la historia del Perú que después de las elecciones no puede pasar un tiempo, digamos, lógico, prudente, razonable, para que se proclame el vencedor. Siempre se entendió así. Nunca se presentó esta situación. Entonces no hay un plazo perentorio obligatorio y de estos vacíos y de estas facultades legales ha abusado el fujimorismo. Lo que ha hecho el fujimorismo es el abuso de la ley. Por ejemplo, la impugnación de votos después, a posteriori de la elección, porque hay que recordar que en todas las mesas de votación hay apoderados de mesa fujimoristas, personas que defienden los votos del fujimorismo en las mesas, digamos, el día de la votación. Y esas personas todas avalaron la elección. Ahí no hubo reclamos de impugnación, los reclamos son a posteriori. Y la ley admite esa figura del reclamo a posteriori, pero en casos excepcionales, no masivos. No puede ser masivo, porque si no, imagínate, todo candidato perdedor apostaría a impugnar masivamente después, ¿no? A posteriori, a ver si por ahí gano. Entonces, lo que estamos viendo es el abuso de la letra de la ley, además de la corrupción, ¿no es cierto? Fíjense usted, el Jurado Nacional de Elecciones hace una semana atrás pretendió, fuera de la ley, fuera de la Constitución, darle un plazo al fujimorismo para que pudiera presentar más impugnaciones más masivas contra los votos de Castillo, fuera del plazo que estipula la ley. Algo así como en un partido de fútbol el árbitro ve que va perdiendo su equipo, ¿cierto? Y alarga el partido sobre la marcha, cambia las reglas del juego sobre la marcha, era un escándalo. Esto el Jurado Nacional de Elecciones lo hizo en la mañana y en la tarde se tuvo que retractar públicamente por la presión internacional y por la movilización en las calles en el Perú. A mí no me cabe ninguna duda de que algo tan escandaloso solo puede tener la corrupción como explicación. Los cheques tienen que tener muchos ceros los que recibieron los jueces para hacer algo así. Y entonces, luego tenemos hace poco, hace menos días, 4 o 5 o poco más días atrás, uno de los miembros de este Jurado Nacional de Elecciones del árbitro presentó su renuncia, que no es posible, la ley no admite renuncia a este cargo. Entonces presentó una suerte de declinación permanente o algo así, un eufemismo, con la clara intención de sabotear el proceso, de deslegitimar al Jurado Nacional de Elecciones y de dejarlo sin quórum para poder proclamar al presidente electo. Entonces, todas estas maniobras son abusos de la ley y son ilegalidades, ¿no? Francas ilegalidades o francos abusos de la ley. El Jurado Nacional de Elecciones, en una especie de concesión a esta campaña fujimorista y de la derecha cavernaria en el Perú, ha dicho que va a contar hasta el último voto, lo cual no se hace en ninguna parte del planeta, en ningún país, ni siquiera en Perú, antes de esto nunca se había hecho. Se espera contar hasta el último voto para proclamar al ganador. Se espera que las cifras sean irreversibles, ¿cierto? Cuando ya hay un ganador y no hay forma ni numérica, ni matemática, ni legal de cambiar el resultado, se proclama el ganador. Y después se siguen contando hasta el último voto, por supuesto. Acá el jurado, haciendo esta concesión, ha dicho que va a contar hasta el último voto. No hay plazo para eso, al ritmo que han venido contando, porque ¿qué están contando ahora? Son las actas observadas, las que están manchadas, las que no se puede leer bien, las que se rompieron, en fin. Eso es lo que están contando. Y al ritmo que van, según los analistas, podrían llegar hasta el 15 de julio. La asunción del presidente tiene que ser el 28, pero incluso en el peor de los casos, que es esperar a contar hasta el último voto, que es una ridiculez innecesaria, irresponsable con el país, de todas maneras solo podrían llegar hasta el 15 de julio, no más. De manera que cada vez los cartuchos se les agotan, ya no hay más que hacer. Y por supuesto el 15 de julio es un plazo máximo, la idea es que sea antes. Y para esto es que se está llamando mañana a movilización y paro nacional, para presionar a que de una vez, por el bien del país, se proclame al candidato ganador como presidente electo, ¿no? Esa es un poco la situación. Una última pregunta, Omar, antes de darte el paso y despedirme, Ricardo. Aquí en Caracas se está convocando para el día de mañana, martes, ¿ya?, a la Embajada de Perú, acá en Caracas. En un gesto, tengo entendido que en muchos países también, en una coordinación de solidaridad con la movilización que está planteado para el día de mañana. ¿Ya? No solamente hermanas y hermanos peruanos
presidente en Venezuela, sino también del mundo de la izquierda y de los sectores populares. Vamos a acompañar esa movilización mañana aquí en Caracas, tengo entendido que en Santiago de Chile y en otras ciudades más se va a acompañar. Una consulta, Ricardo. Bueno, en este escenario que tú nos planteas muy claramente, prácticamente ya casi de derrota del Fujimorismo, pero no, ellos no han claudicado, ¿ya? Y sabemos que ese enemigo es muy peligroso y va a buscar cualquier maniobra. El pueblo está organizado, va a salir mañana a la calle. Y en ese contexto de movilización, de presión de a partir de mañana en Perú y a nivel internacional, ¿qué papel también juegan los ronderos? Porque como Pedro es de los ronderos y una figura que no conocíamos mucho, ahora la estamos conociendo un poquito más por Pedro Castillo, para que tú nos comentes la estrategia de movilización y cuál podría ser el papel de los movimientos populares, incluso de los ronderos, en la defensa de la democracia, en esta gran convergencia que tú nos hablabas. Yo con eso me despido. Omar, no sé si te dejo una última pregunta para... Sí, añadiendo a lo que está planteando Carlos, desde ese punto de vista, el papel de los pueblos originarios, ya que son fuertes, ¿no? Tienen una posición muy distinta, mucho más profunda de la que existe, por ejemplo, en Chile. Y en ese sentido, desde una perspectiva más ideológica, tú ves también que lo de Pedro Castillo y de los sectores, movimientos que lo acompañan, hay también un cuestionamiento incluso más profundo de los 30, 40 años de la instalación del neoliberalismo para hablar ya de una discusión en términos, ¿no es cierto?, civilizatorios, en términos decoloniales. ¿Tú ves esa línea también instalada? O te lo pregunto porque lo desconozco. Sí, bueno, yo le agradezco las preguntas, le agradezco también lo que contaba Carlos de la solidaridad internacional, que ha sido clave, ¿no? Si ustedes piensan, hay cerca de 1 millón de votos de peruanos en el exterior, y si estamos hablando de que Castillo gana por una diferencia pequeña de alrededor de 45.000 votos, todo contó, todo lo que se hizo sirvió. Sobre todo si tomamos en cuenta que tenía todo en contra. Todos los dueños del dinero, los dueños del poder financiero, los monopolios mediáticos, los poderes fácticos internacionales, todo en contra, de manera que la solidaridad internacional, todos los esfuerzos que se puedan hacer, incluso en esta hora para lograr la proclamación, a buen tiempo, nada sobra. Todo ha sido un triunfo ajustado y todos los esfuerzos han contado, todo ha servido y va a servir. Entonces, respecto a la pregunta primero de los ronderos, Castillo viene de las filas ronderas. Ronderos son el movimiento social más importante, más masivo, de origen ancestral en el Perú, en los Andes. Es una autopolicía y autojusticia que se da en las comunidades andinas. Se fueron actualizadas, creadas en la etapa actual, digamos, inspirándose en lo ancestral en el año 1976. Y que después jugaron un rol muy importante en la derrota de Sendero Luminoso en los Andes. Incluso el papá de la candidata derrotada en esta elección, Alberto Fujimori, pretendió levantar la mentira, ¿cierto? El mito de que él había creado la ronda y que él el que había derrotado a Sendero y todo esto, cuando eso no es cierto. Y después han jugado un rol importantísimo en derrotar proyectos contaminantes, extractivos, que no son del agrado ni han sido consultados con la población, como el proyecto Conga, en Cajamarca, de donde es Pedro Castillo. Esto representa un actor fundamental. Poco antes de estas elecciones, de la primera vuelta, había un paro agrario en el Perú, una parte de la crisis de la descomposición que está sufriendo el modelo neoliberal peruano. El régimen agrario, que es una de las herencias malditas del dictador Fujimori, es un régimen semiesclavista que casi no tiene derechos laborales. La gente trabaja hasta 12, 14 horas diarias por un salario más bajo que el mínimo, en fin, toda clase de abusos, y esto se mantuvo por 40 años, y justamente se vino abajo con el paro agrario antes de las elecciones, unas semanas antes de la primera vuelta, de que empezara, perdón, la elección, una semana antes de que empezara esta campaña electoral en primera vuelta. El país estaba paralizado, los ronderos habían cortado la mitad de la carretera central y nadie podía viajar a través del país ni podían llegar alimentos a Lima.
Es un movimiento poderosísimo que tiene reconocimiento constitucional. La justicia y la policía que se dan estas comunidades a través del movimiento rondero está reconocida constitucionalmente, legalmente en el país. Entonces, Castillo representa este movimiento a pesar de que es un movimiento social, no es un movimiento político, pero no hay ninguna duda de que se ha alineado y que se ve representado en Castillo, que además de ser maestro rural, vive en una chacra, ni siquiera en Cajamarca, que es la ciudad capital de la región de Cajamarca en los Andes, ni siquiera en Chota, que es una ciudad más pequeña, sino que todavía a varias horas después de Chota en una chacra. Ahí vive Castillo todavía hoy, y vive con su modesto sueldo de profesor, y es un maestro rural y es rondero, y además es sindicalista de los maestros, que es el gremio más combativo. Todo esto hace que Castillo venga por fuera de la élite, ¿no? Esto es lo primero que hay que entender para entender la resistencia, ¿cierto? Por primera vez, las élites gobernantes en 40 años no pueden levantar el teléfono y llamar al presidente para resolver un problema. No saben quién es, nunca lo han visto, no lo conocen. Entonces, esto ha hecho también que los movimientos indígenas, especialmente de la Amazonía, entre primera y segunda vuelta, y yo personalmente me tocó estar en alguna de estas vinculaciones, de estos contactos, buscaran al candidato Castillo para brindarle su apoyo, dialogar, establecer algunos acuerdos, algunas demandas del movimiento indígena amazónico, y se sumaran, y como están hoy día sumados, ¿no? A IDECEP, que es la principal organización indígena amazónica, y otras han prestado su apoyo a Pedro Castillo, tienen su esperanza en Pedro Castillo, primero porque no es de la élite, es alguien como ellos, ¿cierto? Que viene del Perú profundo, de fuera de la capital, de fuera de las clases medias, de las clases acomodadas, rural, ¿cierto? Campesino, trabaja su chacra, y creo que ha dado pistas importantes, simbólicas. Por ejemplo, por primera vez en la historia del país, el debate presidencial, el primer debate presidencial, a instancias de Pedro Castillo, que lo obligó, se hizo no en Lima, se hizo en Chota, en esta pequeña ciudad de la zona andina de Cajamarca. Eso es un símbolo importantísimo, decolonial, absolutamente fuerte para el Perú. En el Perú estas cosas son muy fuertes porque el racismo y el desprecio de Lima al resto de las provincias es enorme. En esta campaña electoral el fujimorismo ha agitado el racismo y el clasismo en contra. Todas las impugnaciones masivas de votos que pretendió anular los votos del ganador son en la zona amazónica y en las zonas andinas, donde perdió aplastantemente el fujimorismo. Y entonces hay impronta étnica y de clase muy fuerte en estas elecciones, ha emergido. El propio Castillo la representa. Y esto ha generado incluso ciertas contradicciones con el progresismo clase mediero limeño, ¿cierto? La izquierda clase mediera limeña, que un poco respirando por la herida del fracaso de la primera vuelta, un poco con clasismo también, porque están acostumbrados a la izquierda de los que tienen máster, ¿cierto? De los que han estudiado, no sé, en España o no sé dónde, y resulta que vienen estos cuadros nuevos, ¿cierto? Estos cuadros, incluso Vladimir Cerrón, que es el fundador y líder de Perú Libre, ¿dónde estudió? Estudió en Cuba, ¿no? Es médico cirujano, ¿cierto? Graduado en Cuba. Entonces es una izquierda absolutamente combativa, absolutamente latinoamericanista. Piensen ustedes que una de las reivindicaciones principales con que Castillo ganó en primera vuelta es retirarse inmediatamente del Grupo de Lima, del infame Grupo de Lima, ¿cierto? Creado para justificar una invasión militar norteamericana en Venezuela. Hoy día ya es un muerto caminante, ¿cierto? Un walking dead. Colombia está en una tremenda crisis, Chile ya tomó otro camino, en Argentina ya se recuperó el gobierno progresista, en México ya se recuperó el gobierno progresista, ya está muerto caminando, pero ahora que se les va a Lima, el Grupo de Lima se queda sin Lima, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hace que las aspiraciones, las esperanzas y las propuestas plurinacionales, decoloniales del movimiento indígena, del movimiento campesino, rondero, como nunca antes en 40 años en el Perú, estén esperanzados y representados en Castillo. Y otro elemento que juega en esta corriente, por supuesto, es la influencia de la constituyente chilena,
ha impactado mucho todo lo que está ocurriendo en Chile, en el Perú, porque Perú lo tuvo como modelo neoliberal, 40 años, y ahora de repente hay un silencio en los monopolios mediáticos, ya no se acuerdan más de Chile, ¿cierto? Pero el pueblo y la ciudadanía, sin embargo, sí se entera de lo que está pasando en Chile, impacta lo que está pasando en Chile, y esto que hayan elegido a una hermana mapuche, ¿cierto?, como la presidenta del proceso constituyente allá, yo creo que es un augurio para la constituyente peruana, que es el gran compromiso de Castillo y Perú Libre. Y en esta constituyente justamente de lo que se trata es de refundar el país, dejando que las voces que nunca fueron escuchadas durante 40 años, que son las voces de los indígenas en primer lugar, que son las voces de los campesinos rurales, de las mujeres, de los jóvenes, entren a definir qué país quieren. Y esto es lo que explica la resistencia tan grande. No se trata, como decía una vieja canción chilena, no se trata esta vez de cambiar un presidente, ¿no? Hay muchas cosas profundas en juego. Y por eso la resistencia es natural, ¿cierto? Hasta cierto punto es natural y lógico que sea tan fuerte, pero creo yo que las condiciones están dadas, no va a ser fácil, no se pueden subestimar los obstáculos y las resistencias, pero las condiciones están dadas para que ese proceso avance, ¿no? Eso es un poco lo que yo podría contarles, compañero. Bueno, agradecerte, Ricardo, Carlos, por la conversa, el intercambio, los elementos que colocas sobre la mesa, Ricardo, y tú, Carlos, para poder darnos una visión un poco más profunda de lo que está pasando en Perú y ver acaso nos podemos encontrar en algún otro momento. Ojalá con un Pedro Castillo ya, ¿no es cierto?, legitimado absolutamente e instalado. Y Así eso, es, pues. así es. Y un abrazo para usted, un abrazo latinoamericano. Que estén muy bien. Muchas gracias, Omar, gracias, Carlos, y felicitaciones por la buena labor. Que estén bien. Chao, Muchas chao, gracias, compañeros. Ricardo. Saludos, Omar. Y bueno, desde Caracas, Venezuela, con un cafecito, ¿ya? Nos Sí, pues, despedimos y seguimos en contacto. así es.